visualización hidrométrica de Lomapaz de Cajeme, también la subdirectora de obras, la ingeniera Mirna García, y el director técnico, el ingeniero Jesús Antonio Ponce, que nos va a dar los detalles de esta obra y alguna afectación que vamos a tener allá en la colonia Los Héroes. Adelante, ingeniero. Muy buenos días a todos, les agradezco su asistencia. Algo muy importante que vamos a comunicarle a la comunidad de Ciudad Obregón, sobre todo a los habitantes del sector suroriente, que vamos a tener en funcionamiento, vamos a empezar a hacer en funcionamiento una obra importante que es la línea de 30 y 20 pulgadas, con acoférico, que viene iniciándose por la calle Circunvalación y calle Francisco Villanueva. Ahí inicia esa obra y se viene hacia el sur de la ciudad, brincando la carretera internacional y sobre todo la parte de ferrocarril y pasa por la calle 10. Eso es algo muy importante. Espérenme, Osvaldo. Para informarles, antes de empezar a comentarles, es un trabajo que ya iniciamos días anteriores, hemos estado trabajando, y lo más importante es que vamos a trabajar ahí en la colonia Los Héroes, que es donde va a tener la afectación de no tener agua. Acuérdense que tuvimos días anteriores o semanas anteriores que tuvieron un detalle ahí de 3 días porque estuvimos sin agua, pero realmente ellos tenían más de 7 años sin tener realmente el líquido suficiente para hacer sus necesidades. Sobre todo en esa parte estaba muy conceptualizado en los problemas y empezamos a trabajar con ese acoférico. Empezó a funcionar de la parte sur, ahorita les voy a indicar, y empezó a funcionar una parte del acoférico. Hoy en día vamos a hacer que empiece a funcionar todo el acoférico completo, por eso necesitamos hacer unas pruebas, hacer algunos trabajos que son necesarios. Por lo tanto, vamos a hacer el llenado y la limpieza y pruebas de la línea del acoférico de la línea 30 y 20 que se encuentra en el suroriente de la ciudad. Y vamos a afectar la colonia Los Héroes, por eso le estamos haciendo una solicitud que desde el día de hoy ellos empiecen a tener, la mayoría de ellos tienen tinaco. Un tinaco pues me puede durar un día y medio, si lo tenemos bien lleno, y que tengan algunas otras cosas ahí para poder tener el llenado para su limpieza. Además de eso, nosotros vamos a contar con pipas, por si algunas personas su tinaco no esté en un funcionamiento adecuado, pues darles el servicio realmente a los pobladores de esa parte. Más o menos ahí en esa parte de Los Héroes son como 4.200 habitantes, ¿no? Que son aproximadamente 1.150 casas habitación, en que le vamos a prestar el servicio y ya empezamos a trabajar, pero a partir del jueves a las 12 de la noche o viernes a las 0 horas, vamos a empezar desde las 11 de la noche, vamos a empezar a hacer un trabajo puntual para poder empezar a hacer los trabajos de llenado de la tubería, porque son aproximadamente 2.389 metros cúbicos para poder llenar la tubería. Pero para eso la tenemos que limpiar, ¿no? Cualquier sedimento y todo, y para eso tenemos 2 desfogues. Y si ustedes ven en este plano, podemos ver desde la calzada Villanueva, cada uno de esos tenemos válvulas, tenemos aproximadamente 8 cajas de válvulas que vamos a estarlas monitoreando, revisando presiones, y vamos a empezar desde el jueves en la noche y trataremos de terminar el sábado a las 8 de la mañana. Probablemente terminemos antes, pero eso es parte que nos estamos dando para dar la limpieza, la tubería y que entre en funcionamiento. Ahí, por ejemplo, tenemos en el plano, vamos a afectar ahí la colonia Los Héroes, y lo primero que vamos a hacer, y que es lo más importante para que funcione esta línea, tenemos una tapa ciega de 30 pulgadas de diámetro en la calle Boulevard CTM y calle 10. Tenemos que desarticular esa pieza se colocó porque esta obra se hizo en 2 etapas, entonces teníamos que hacerla de esa forma y se colocó para cuando empezara el funcionamiento. Se hizo la primera etapa y pasó un tiempo determinado y se hizo la siguiente etapa.
Entonces vamos a desconectar esa, son aproximadamente ahí 28 tornillos de 1/4, de 6 metros, de 6,5 pulgadas de longitud, pues es algo, y aparte es en la parte inferior, el calor y todo eso, pues lleva su tiempo para poder desarticular esa pieza. Entonces nosotros tenemos ahí comprendido empezar a trabajar ahí. Después de desarticular ya vamos a poder conectar y tenemos que cerrar unas válvulas porque la parte sur en esa parte estamos trabajando en este momento, o sea, por ahí le estamos dando agua a nosotros, a lo que se refiere al organismo operador, a los héroes. De esa parte está comunicado y ya va a empezar a tener comunicación porque la mayor parte del agua en este momento para todo ese sector, lo obrero mundial, ahí sobre el Ejército Nacional, entra por la calle 5 de febrero. Lo más importante de este acueducto es que vamos a hacer, nosotros le llamamos en la parte del hidráulica urbana, le llamamos un circuito cerrado para que entre agua por un lado o pueda entrar por otro lado, ¿no? Entonces, más antes nomás entraba por la 5 de febrero. Si yo tenía un problema por la 5 de febrero, todas las colonias se desarticulaban. Ahora no, va a entrar también agua por la parte del acueducto. Entonces hacemos un circuito cerrado y eso nos va a ayudar a poder regularizar presiones, ¿no? Y los suministros de agua. Entonces, después de retirar la tapa ciega, el segundo paso que vamos a hacer una apertura de 2 válvulas con puerta de 30 pulgadas de diámetro para llenado y presurizado gradual de la tubería. Hay que recordar que son 2.389 metros cúbicos. Para eso ya estamos también coordinándonos con el área de la producción del agua, que es la gerencia de plantas potabilizadoras, y estamos haciendo también, previendo que tengamos la suficiente agua en los tanques de almacenamiento para poder hacer el llenado. Después de hacer el llenado vamos a estar colocando esa agua y la vamos a desfogar para el mantenimiento por una parte que son 2 válvulas de desfogues, una que tenemos ahí cerca de los héroes en la entrada por regular CTM de 10 pulgadas y el otro en la calle 10 y 400 tenemos 2 desfogues y ahí vamos a estar monitoreando que se limpie el agua, ¿no? Pero para eso no nada más vamos a estar con los ingenieros, va a estar también el laboratorio de calidad para cualquier situación que se presente. Puedan ir a los domicilios y estar revisando la calidad del agua, porque probablemente vaya a haber algunas partes donde se pueda presentar algo de turbiedad. ¿Debido a qué? Hay que recordar que el agua viene en este momento por la calle 5 de febrero y es la última parte. Entonces ahí se pueden colocar ciertos sedimentos y eso es lo que vamos a desfogar. Ese desfogue lo vamos a hacer principalmente por medio de los hidrantes. Los hidrantes que tenemos en las colonias, vamos a estar trabajando con varias cuadrillas y donde se nos presenten ese tipo de turbiedades vamos a estar monitoreándolo constantemente y acudir a los domicilios con el equipo de laboratorio también para coordinar esta parte. Y como último punto, vamos a la apertura de válvulas para interconexiones con tuberías de distribución y vamos a estar monitoreando esa línea que empiece a tener la presión adecuada y empezar a abrir las válvulas de la calle CTM para poder volver a darle agua a lo que viene siendo la colonia Los Héroes. Por eso es muy importante a la población de esa parte de comentarles, ¿no?, que realmente vamos a estar trabajando y que ellos puedan tener el suministro necesario. Hay que recordar que este trabajo es una de las obras importantísimas que hemos estado haciendo dentro del organismo operador por instrucciones de nuestro presidente Carlos Javier Lamarque Cano para poder seguir dándole el agua necesaria al suroriente de la ciudad y sobre todo para que haya nuevos asentamientos. Hay que recordar que ya tenemos todavía al sur de la calle 400 el fraccionamiento El Rodeo y aparte de eso tenemos el pozo de emisión del Prado y vamos a empezar con el pozo del Rodeo también para tener la suficiente agua necesaria para todas las localidades. En caso de una eventualidad, tener esos pozos para su funcionamiento. A grosso modo, eso es lo que vamos a estar trabajando y pues es casi la mitad de la ciudad la que va a ser beneficiada con este tipo de obra y es el funcionamiento que vamos a dar. ¿Algo más?
Esta inversión es importante. Aquí tenemos a la subdirectora que tiene los números más a la mano. La voy a hacer pasar aquí para que se nos mencione qué cantidad es lo que se ha invertido en esta obra, que son etapa 1 y etapa 2. Ingeniero, por favor. En las zonas verdes, los 6.000 metros lineales costaron 55 millones de pesos. Fue la inversión total que se invirtió en esta obra. Algo importantísimo, es una inversión que se está haciendo por partes, junto con el gobierno del Estado, por la parte de la Comisión Estatal del Agua y los recursos del organismo operador del municipio de Cañete. ¿Total de los beneficiados cuántos fueron? Estamos hablando de la mitad de la ciudad, que vienen siendo aproximadamente, estamos hablando de 330.000, 350.000 habitantes, la mitad beneficiada con este tipo de obras. Pero lo más importante es que este tipo de obras es para el futuro. O sea, los nuevos ingenieros que se están preparando dentro del organismo operador, que están trabajando en este momento, están en el área de proyectos de la subdirección de proyectos que preside aquí la ingeniera Mirna García. Se está preparando esa gente para la cuestión del futuro, fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, que es lo más importante, prepararnos para el futuro de lo que viene y lo que tenemos, irlo asentando para que funcione de la manera más correcta. Hay situaciones que tenemos que hablar, como trabajar con la sectorización hidrométrica, regular presiones, pero algo muy importante, consumir realmente el agua que debemos de consumirlo para que no haya desperdicios por cada uno de los usuarios del municipio. Buenos días, ingeniero. Acá. ¿Algún efecto que se podría presentar, si tienen contemplado algún escenario, si están preparados para cualquier situación que se pueda presentar derivado de estos trabajos? Lo primero que tenemos que ver es, tenemos la seguridad vial, ¿verdad? Porque andamos en la calle y en la noche pues hay autos que pueden exceder la velocidad o algo, entonces primero estamos pidiendo la seguridad vial por parte de las autoridades que nos acompañen. Es algo que tenemos que tener en contexto porque vamos a andar monitoreando toda la noche y la madrugada el funcionamiento real de la tubería y de las válvulas. Vamos a andar, la gente trabajadora va a andar en las cajas de válvulas, tenemos 8 cajas de válvulas y vamos a estarnos monitoreando cada una de ellas para conocer la presión. Es algo que se nos puede suscitar. El otro detalle que nos puede suscitar es cuando después de la limpieza que se nos presente algo de turbiedad al estar abriendo las válvulas, pero para eso pues ya vamos a andar en la madrugada, ya va a ser la luz del día y vamos a trabajar con los hidrantes para poder desfogar y vamos a traer el laboratorio también ahí en esa parte para estar revisando la calidad de agua de cada uno de los hogares y estar trabajando mutuamente. El otro punto que se nos puede suscitar es que puede haber algún desperfecto de alguna pieza y estamos preparados con las pipas de agua para poder darle el suministro. Y es el sector nada más que nos afectaría a nosotros, sería la colonia Los Héroes. Por eso estamos comentando que los habitantes de ahí, de ese sector, desde el día de hoy empiecen a tener la suficiente agua en sus tinacos, que los tengan limpios, que puedan llenar sus tinacos, y si tienen algunas otras piezas donde puedan almacenar agua, sería importante en caso de que se alarguen los tiempos, pero creo yo que vamos a terminar a tiempo, que es algo muy importante y vamos a estar revisando, ¿no? ¿Personal suficiente? Estamos considerando varias cuadrillas, maquinaria, personal de laboratorio, personal de ingenieros, gente que anda en el área suburbana, en el área rural. Los ingenieros también van a estar apoyándonos en el área para estar revisando puntualmente cada una de las cajas de válvula, porque vamos a andar en la noche y madrugada y hay sectores como por ejemplo allá donde está el cruce con la carretera internacional, pues está deshabitado, está en el, como decir, en el monte, ¿no? Entonces en esas partes pues tenemos que traer personal también para estar revisando constantemente y tener iluminación para poder trabajar y revisar toda la noche y estar viendo cómo sale el agua realmente de la tubería, porque hay que limpiarla realmente, ¿no? Ingeniero, perdón, ¿únicamente será afectado la colonia Héroes o habrá otros sectores del sur oriente de la ciudad que se verán afectados por estos trabajos? Sector Los Héroes. Correcto. Los Héroes nada más. En cuanto al suministro de agua, ¿no?
En los otros sectores, lo que podría ser afectado podría ser la propiedad nada más. Pero los héroes es la parte en cuanto al suministro de agua. ¿A cuántos metros cúbicos va a ampliar la demanda de agua en este sector de los héroes? Y por el otro lado, ¿no tendrá afectación el sector nororiente de la ciudad y por su más agua hacia el sur? El funcionamiento de la ciudad está comprendida principalmente por cuatro plantas, ¿no? Este sector es el sector que está comprendido del suroriente, que le damos agua. La mayor parte se va para el lado suroriente de la planta 3-4, son dos plantas que tenemos allá ubicadas por la calzada Villanueva. Y tenemos la otra planta que está en la Michoacán y calle Morelos, que es la planta 1-2. Cada uno está construida para dar una producción para cada uno de los sectores. Están interconectadas las líneas en la calle 200, pero principalmente la producción del agua va a ser la misma. Lo único que vamos a hacer es la distribución dentro de las redes de agua potable. Efectivamente, hay que recordar también que en el sector de las misiones, pues se activó un pozo, la misión del Prado, que eso también nos estaba ayudando. Debido a eso no habíamos hecho el funcionamiento realmente de la línea para tener la seguridad, porque entre las dos colonias más o menos tenemos casi 15,000, 16,000 gentes. Entonces nos estábamos esperando para tener las piezas necesarias y que todo estuviera terminado para poder echar en funcionamiento la línea. Eso es algo muy importante. No nada más tenemos esa parte, la parte norte de la ciudad, pues tenemos el Pozo del Vivero y tenemos la planta de Villa Bonita. Son proyectos que estamos trabajando para también hacerlo más grande, pero las cosas no hay que hacerlas más grandes, también hay que reducir el consumo de agua, el que sea necesario para cada uno de los habitantes, porque hay que recordar que vivimos en una zona semidesértica y por lo tanto tenemos que cuidar el recurso agua. Sabemos dónde estamos y tenemos que cuidar esa parte. Ingeniero, la presión del agua con estos trabajos van a ser pareja en todo ese sector. Eso es lo que vamos a revisar realmente. Hay cosas dentro de la distribución de agua, nosotros le llamamos, es un circuito cerrado, más antes estaba como circuito abierto. Entonces el circuito cerrado es lo que nos da la estabilización, pero para eso necesitamos hacer otros estudios necesarios para sectorizar el sector en sectores más pequeños y poder controlar a eso que me está preguntando y ver las presiones. Hay que recordar que tenemos una presión de salida de la planta 3-4 y de la 1-2, y en base a eso tenemos que enviar cierta presión a las tuberías. Y tenemos una limitante, que hay mucha tubería que tiene bastantes años de instalación y tenemos un límite para poder trabajarlas, ¿no? Y aparte de eso, en el área de sectorización hidrométrica también tenemos que trabajar con otro tipo de fenómenos hidráulicos que nosotros le llamamos golpe de Ariete y todo eso. Cuando abrimos y cerramos válvulas se nos pueden aumentar las presiones y nos pueden causar rupturas, que es lo que regularmente nos sucede, y estamos haciendo los estudios necesarios para trabajar en esa parte y poder estabilizar presiones en cada uno de los sectores de Ciudad Obregón. Ingeniero, buenos días. Es una inversión muy importante. ¿Cuál es el tiempo que se garantiza para estas obras, en la vida útil de todo lo que se hizo aquí? Ok, los proyectos cuando se hacen y son convalidados por la Comisión Nacional del Agua son 30 años, realmente. Son 30 años lo que se convalida que dure eficientemente, ¿no? Son 30 años, por eso siempre comentamos las tuberías que tenemos en la ciudad, pues tenemos tuberías de 1945, 1950. Ustedes han visto problemas que hemos tenido por la calle Nainari, tuberías de acero, que lo primero que se nos daña son las puntas, porque tienen una parte plástica y esa parte se deteriora. Entonces tratamos y hacemos, no nada más por la cuestión del periodo de vida de los materiales, sino también hay evolución en los materiales y otra parte muy importante, pues hay nuevas teorías para poder sacar nuevos materiales y poder instalarlos, ¿no? Y también la parte financiera, que es importante. No podemos construir un edificio, una obra que vaya a durar 1000 años, porque pues financieramente no es redituable. Ingeniero, buenos días.
Mencionaban ahí en las gráficas la distribución de agua en pipas. Si pudiera dar esa información, ¿cómo sería la distribución? ¿Habrá unos puntos en particular? Es en la entrada de aquí de Los Héroes. Hay un bulevar y hay una pequeña placita ahí en el interior. Nosotros ahora que tuvimos problemas, estuvimos trabajando ahí con los habitantes y era el punto de reunión. Realmente son como 4 o 5 cuadras hacia el sur y son como 3 o 4 cuadras hacia el fondo, ¿no? Hacia el lado oriente. Entonces, la parte principal sería la entrada del fraccionamiento. Hay una pequeña placita, de ahí sería el punto de distribución, donde tendríamos comunicación. Pero lo más importante, hay un área dentro del organismo operador, hay una dirección de servicios que tiene el licenciado Fernando Félix. El ingeniero Fernando Félix nos va a apoyar para tener la comunicación con cada uno de los habitantes del sector, porque ellos trabajan también en la parte del apoyo en cuanto a la gente que tiene adeudos y tienen una parte ahí donde ellos trabajan con los habitantes de esa zona. Entonces es importante tener la comunicación. Nosotros vamos a estar en la CTM y calle 10 a la entrada y vamos a estar todos ahí trabajando, de ahí va a ser nuestro punto de reunión y cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros ahí. Ingeniero, buenos días. Mi tema no tiene mucho que ver con tiene que ver con obras, pero no el tema. Saber si nos puede hacer un pequeño resumen de las obras grandes que se están haciendo ahorita en el verano, que sé que es uno de 7 millones allá en la Michoacán, lo que nos había dicho del colector, y también cómo va el caso de la obra donde fue el hundimiento enfrente del hotel donde se cayó el chofer de Didi. Excelente, vamos excelente. Terminamos la semana pasada y ya se está pavimentando. Algo muy importante, ya se está pavimentando ahí, ya empezó el proceso de pavimentación, que es algo muy importante. La calle Naina entre Zacatecas y Puebla. ¿Qué fue lo que se tuvo que cambiar el colector porque tenía 3 hundimientos. 3 sectores, estaba todo húmedo y tuvimos que retirar toda la tierra que realmente ya no estaba para compactarse porque estaba lleno de agua. La tuvimos que retirar y traer tierra nueva de relleno, colocar el tubo, meter tierra de relleno, compactar hasta la superficie y ya entró el Ayuntamiento de Cajeme para hacer la obra de pavimentación. Estamos muy alegres de que... O sea, resultó más grande el problema de lo que es que entre pozo y pozo son aproximadamente 100 metros lineales, ¿verdad? Entonces tenemos que reparar, no podemos hacerlo puntual y al momento de estar excavando y por la profundidad, que andamos a 4 o 5 metros de profundidad, ese tierra ya tiene demasiada agua y la tengo que retirar, colocar el tubo, acostillarlo y después de acostillarlo meter tierra de banco para que sea bien compactado y poder colocar la carpeta asfáltica. Eso es lo que se está haciendo. En cuanto más o menos ahí se va a hacer una inversión como de 3 millones de pesos, ¿no? Entonces es algo significativo, pero la otra obra más importante que traemos ahí, yo creo que ya me informó nuestro presidente Carlos Javier Lamarque Cano, fue el colector que tenemos en las misiones, lo que está al norte de la fábrica de software, al sur de los misioneros, de fraccionamiento de los misioneros. Ahí son 2 kilómetros, 2000 metros de longitud de un tubo de 36 pulgadas y se va a hacer una inversión de 16 millones y medio. Andan trabajando junto con la compañía Ryoyaki por medio del fideicomiso de obras de cabeza. Se está haciendo una obra muy importante ahí. Y la otra obra que trabajamos fue sobre la calle Michoacán. Es un colector también importante al sur de la calle 200. Empezamos con unos hundimientos y tuvimos que aperturar el pavimento para colocar ese colector y también andamos sobre ese monto más o menos de los 2.803.000 millones de pesos también para colocarlo. Y no se han hecho varios trabajos importantes en Ciudad Obregón en cuanto a los colectores que se están rehabilitando y seguiremos trabajando por el mismo orden de acuerdo a las instrucciones que nos encomienda nuestro presidente Carlos Javier Lamarque Cano y nuestro director general Luis Alberto Ruiz Coronado. Buenos días, director. Perdón, ingeniero, para preguntarle qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se está haciendo en la colonia Joviste 2, donde un vecino del lugar interpuso un amparo para que se trabajara de inmediato sobre un problema que tenían ahí. Es una solicitud de servicio, como todas las solicitudes que nos envían cada uno de los usuarios del municipio de Cajeme, se atiende de la misma forma.
fuimos ahí, hemos estado trabajando, es más, y yo estando como funcionario público ya había visto yo que se ha estado trabajando en esa calle anteriormente. Ahora que estoy a cargo de la dirección técnica, hemos estado haciendo algunas reparaciones en esa parte, es la calle Laurel. Hay un problema ahí en cuanto al alcantarillado. Esa calle corre del norte a sur, está bajando la calle 200 por la calle Otacawi, y se han hecho algunas reparaciones de cambiar varios tramos, ¿no? Efectivamente, hay unas palmeras que esas palmeras son raíces. ¿Han visto ustedes esas sopas maruchana y sabrá? Dan de cuenta que se meten al tubo esas raíces y provocan esa parte, y se meten al tubo y no dejan circular un poco de agua, pero cuando le metemos basura, como vienen siendo las toallitas húmedas, pues ya se hace un tapón, independientemente del tapón que se hace. Entonces es mucho más difícil estar, entonces tenemos que cambiar los tubos completos, y no nada más en esa área, hay otras áreas aquí en Ciudad Obregón donde hay palmeras de ese tipo y nos provocan ese tipo de problemas, pero está solucionado. Anteriormente de ahí se había hecho una reparación unos días antes por la calle Otacawi, bajando la 200, un subcolector se reparó inmediatamente. Ahora cuando fue la lluvia fue uno de los puntos donde hubo un pequeño socavón, se reparó, se suscita la otra parte y se vuelve a reparar. Realmente estamos trabajando en eso y seguiremos trabajando de acuerdo a las instrucciones que nos encomienda nuestra máxima autoridad. El colector de la calle Zaragoza va a llegar hasta la calle Obregón o va a atravesar las vías. Es una obra muy importante, importantísima. Es una obra que se trae desde los años 2008, 2006. Es un colector. Se construyó de la sufragio efectivo hasta la calle Durango, hasta por estos lados se construyó. Falta hacer una obra muy importante que va por abajo de las vías, se va a hacer una percusión. Es una obra importantísima que es para apoyar a la salida de las aguas residuales y apoyar a la gente ahí de la colonia Benito Juárez, y va a llegar hasta la Independencia, ingeniero, hasta la calle Independencia, hasta allá vamos a llegar, y no nada más se va a cambiar el colector, también las atarjeas y la línea de agua. Todo ese es un proyecto grande y se está trabajando con la SIDUR para trabajar esa parte. Nosotros estamos con el proyecto, estamos con la supervisión y acompañando. Hemos tenido algunos detalles constructivos que tienen ahí la compañía constructora, y lo seguiremos apoyando realmente y revisando que la construcción se haga de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto que fue elaborado por el área de proyectos del organismo operador municipal. Hacia el poniente va a llegar hasta la calle Sufragio Efectivo. Va a pasar por abajo de las vías y se conecta a sufragio efectivo. Muchas gracias y les agradezco mucho su atención.